Muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra clase bíblica. La verdad es que hace ya 2 semanas no nos encontramos porque hubieron programas muy lindos que compartimos, a donde nos sumamos. Así que bueno, retomamos hoy y con todas las ganas de seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y la verdad que estamos muy contentos de en esta noche poder volver a abrir la palabra de Dios juntos. Vamos ahora a pedirle al Señor que nos guíe a través de una oración, por supuesto, y entonces luego sí vamos a adentrarnos ya en este estudio bíblico que es tan valioso e interesante para nosotros hoy. Querido Padre que moras en los cielos, te queremos agradecer porque podemos estar reunidos nuevamente para estudiar tu palabra. Queremos pedir tu guía y tu dirección sobre este tema que es tan delicado y tan sensible, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Bueno, el tema que vamos a estudiar en esta noche es ¿qué ocurre cuando una persona muere? ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte, acerca de la inmortalidad? Y bueno, me parece que va a ser muy interesante porque hay muchísimas ideas en relación a esto. Y hoy vamos a desmenuzar un poquito algunas ideas y sobre todo lo que la Biblia nos enseña. Antes de abrir la Biblia y meternos de lleno en el tema que vamos a estudiar esta noche, quiero presentarles 2 libros. El primero es El conflicto de los siglos, un libro verdaderamente profundo, consistente, con mucha fundamentación bíblica que nos va a ayudar a entender bastante mejor este tema todavía. Los capítulos 34 y 35 abordan el misterio de la inmortalidad y si pueden hablarnos nuestros muertos, así se titulan y vale la pena mirarlo. Es de Elena de White y hay incluso un resumen muy bueno, tiene todos los capítulos y bastante amplio también, que se llama El conflicto cósmico, así que vale la pena, se los recomiendo. Y el segundo libro se llama Un viaje a lo sobrenatural. Es la historia de un hombre que se mete en un mundo complicado, en este caso en el mundo espiritista. Y entonces, después de salir de ese mundo, nos cuenta no solo lo que vivió, sino cómo a través de la palabra de Dios pudo salir fortalecido de allí. Vale la pena en verdad. Los 2 libros se encuentran en PDF también y no es difícil encontrarlos, así que lo quiero recomendar para ustedes. Bien, vamos a empezar con el estudio de la Biblia y trataremos de contestar algunas preguntas en esta noche. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Tenemos un alma? ¿Ese alma es inmortal o no, en verdad? Nuestros muertos pueden hablarnos, traen mensajes de Dios, pueden advertirnos de los peligros, nos preparan para el futuro. Aquellos seres queridos que ya no están conmigo están sufriendo en alguna parte, viéndome sufrir aquí. Si no se portaron bien, están en un lugar llamado infierno, en un lugar llamado purgatorio, o están con Dios. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Y sobre todas las cosas, ¿qué impacto puede llegar a tener la creencia sobre la inmortalidad del alma en mi fe? Así que vamos a tratar de abordar algunas de estas preguntas en el tiempo que disponemos para estudiar la Biblia, y yo estoy seguro de que Dios va a hablarnos. Quisiera empezar hablando de la vida, y vamos a ir al origen, al principio. Quiero invitarlos a que leamos Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7, y dice lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gracias, Gise. Entonces Dios formó al ser humano de la tierra, por eso Adán se llama así, porque su nombre significa tierra, y le dio su toque creador. Él sopló aliento de vida. En ninguna parte podemos deducir de este texto, que haya un alma inmortal que aparece. No, simplemente Dios sopló. Y ahora, después de soplar, el ser humano aparece. Por milagro de Dios, por supuesto. Bueno, Dios utiliza de esta manera. Y entonces Dios le dice a Adán y a Eva que pueden comer de todo árbol que está en el huerto, pero hay uno del cual no se puede comer, porque el día que lo toquen, el día que coman de ese árbol, van a morir. Y esto es una prueba de fidelidad, una señal de fe. Es un pacto que Él realiza con Adán y con Eva. En realidad no es que el árbol estaba envenenado, había algún problema, no. De hecho, después de comer del árbol prohibido, el fruto prohibido, ellos viven muchos años más. Simplemente hay un pacto que Dios hace con sus hijos de fidelidad.
Y entonces aparece la primera tentación, la primera gran mentira. Dice Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le dice a través de la primera medium espiritista, que es la serpiente: no es cierto, no moriréis. Dios les dijo que iban a morir, pero no van a morir. Y no solo no van a morir, la segunda mentira, van a ser como Dios. Eva quedó fascinada con la tentación de ser como Dios y entonces cayó. Y cuando el ser humano cae, su sentencia queda establecida porque la paga del pecado es la muerte, diría Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora la muerte es el resultado del pecado. Dios no podía permitir que sus hijos siguieran degenerándose por la eternidad, así que cortó la vida del ser humano, y la muerte llega a ser incluso un gesto de misericordia de Dios, porque el ser humano ahora tendría solo un tiempo de sufrimiento en la tierra. Y cuando nosotros nos acercamos a Isaías capítulo 24, versículos 4 al 6, encontramos lo que ocurre después del pecado bien claro. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Así que la serpiente le dice a la mujer: no van a morir, van a seguir siendo eternos. Cuando nosotros encontramos la razón por la que el ser humano muere es el quebrantar el pacto. Y esta idea de no morir, pese a quebrantar el pacto con Dios, le fascinó tanto al ser humano que tiene en su corazón, tiene el deseo de ser eterno, tiene en el corazón el deseo de eternidad, dice la Biblia. Es tan atractiva que el ser humano no asume que la vida se termina y que el ser humano tiene un tiempo limitado en la tierra. Y entonces, a través de la historia, distintas religiones, distintas ideas espirituales o no, han tratado de darle respuesta a este planteo del ser humano, que no quiere desaparecer y que no quiere que la muerte sea una realidad. Y es interesantísimo cómo nos pasa esto, no solo en el mundo cristiano, sino en el mundo no cristiano. Y hay tantas ideas sobre la no muerte, sobre la inmortalidad de algo llamado alma. Ahora lo que ocurre es que la mentira satánica, la primera mentira, no van a morir, se metió tanto en nuestra cultura, en nuestras ideas, que hoy yo diría que la gran mayoría de personas cree que en realidad no hay muerte, que después de la muerte simplemente hay otro estado y pasamos a vivir de otra manera. ¿Qué dice la Biblia en relación a esto? Vamos a meditar en ello. En primer lugar, ¿qué es la muerte? Ya dijimos que Dios le dijo al ser humano que si quebrantaba el pacto iba a morir. Isaías nos explica que eso ocurrió. También encontramos el texto de Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Y encontramos a Satanás mintiendo sobre este asunto. ¿Qué dice Dios sobre la muerte? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7 dice lo siguiente. Volverá entonces el polvo a la tierra como fue antes, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Gracias. Ahora lo que ocurre cuando una persona muere es que simplemente deja de existir. La Biblia no nos dice que somos un cuerpo y un alma en verdad. Ahora vamos a leer algún pasaje más, pero en verdad Dios nos formó, nos dio el aliento de vida, y cuando morimos simplemente el aliento, el espíritu vuelve a Dios y el polvo vuelve al polvo. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa con nuestros sentimientos, con nuestros pensamientos?
Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Vamos a leer versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, dice el sabio Salomón. Así que, inspirado por el Espíritu Santo, él nos está diciendo que los muertos no tienen conocimiento, en primer lugar. Tampoco tienen emociones, tampoco tienen sentimientos, porque su amor, su odio ya desaparecieron. Y entonces dice el texto que nunca más tienen parte en lo que ocurre debajo del sol. Esto quiere decir que después de que una persona muere, no solamente pierde conocimiento, ya no sabe lo que está ocurriendo, no tiene emociones, no puede estar mi abuelo que falleció sintiendo pena porque tal vez yo estoy padeciendo algún mal, porque en realidad no hay emociones. Y hay algo más, no tienen parte en lo que ocurre debajo del sol, es decir, que no pueden participar de la vida, no pueden intervenir en mi vida, porque dice la Biblia que no tendrán más parte en todo lo que ocurre debajo del sol. Y tal vez alguno de los que está escuchando podría pensar, esto es medio raro, yo tenía la idea de que el alma va al cielo y están mirándonos. Vamos a continuar viendo lo que dice la Biblia. Pero en primer lugar, quienes mueren no tienen pensamientos, no tienen sentimientos y tampoco participan de lo que ocurre en la tierra. Si leemos Ezequiel capítulo 18 y el versículo 4, se habla sobre las almas. Miren qué interesante lo que dice el texto. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y entonces ya sabemos que no pensamos, no sentimos, no participamos de lo que ocurre en la tierra cuando nos morimos. Y que, como decía el texto, el alma que peca hasta muere. Y Jesús lo explica de una manera muy simple. Miren lo que dice en la ocasión de la muerte de su amigo Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 11 en adelante, Jesús compara la muerte con un sueño. Leamos el texto. Dicho esto, le dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, voy pues a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Nuestro amigo Lázaro duerme y yo voy a despertarlo, dijo Jesús. Así que ahora Jesús comparó la muerte con un sueño profundo. Cuando yo me acuesto a dormir y tengo un sueño profundo, no tengo noción del tiempo, no tengo noción de lo que ocurre a mi alrededor, y en algún momento despierto. Y Jesús dijo: Lázaro murió, pero yo voy a despertarlo. Y conocemos el texto: Jesús se acercó a la tumba y resucitó a Lázaro, dándole vida nuevamente. Y cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hechos capítulo 7, versículo 58 en adelante, tenemos el registro de la muerte de Esteban. Noten lo que dice el texto. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y para que quede claro, Hechos 22:20 dice lo siguiente: Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Así que el apóstol Pablo cuenta que esto de que él durmió se trata de su muerte. Fíjense, la Biblia compara a la muerte con un sueño. Ahora, cuando vamos al libro de Daniel, Daniel está un poco preocupado por algunas cosas y el ángel le dice lo siguiente, Daniel 12, versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tú irás hasta el fin y reposarás. De vuelta, esta idea de que va a descansar, va a dormir, y en algún momento te vas a levantar. Es maravilloso el texto, vas a levantarte para recibir tu heredad, tu recompensa. Así que la muerte en la Biblia la compara con un sueño. Y por eso tiene sentido la resurrección. Cuando vamos a la primera carta de los Corintios, hay varios pasajes que vamos a leer. Dice el texto: porque primeramente os he enseñado lo
que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que ahora el apóstol Pablo, hablando de la muerte y haciendo un repaso de esto de que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos viven otra vez, dice: no todos dormiremos. Y de vuelta, al hablar del sueño o del dormir, está comparándolo con la muerte, porque él cree que va a venir Cristo en sus días y que él no se va a morir antes de que Cristo venga. Pero vuelve a comparar esto, ¿verdad? Y dice el texto que los muertos serán resucitados incorruptibles porque serán transformados. Y aparece esta idea tan linda de la resurrección. Bueno, en la Biblia encontramos más de una resurrección. Recién leíamos la resurrección de Lázaro, tenemos el ejemplo de Dorcas, hay otras. Pero Jesús mismo resucita al tercer día y ahora nos promete que aquellos que murieron en Él un día serán despertados, serán resucitados. Y me encanta cómo se lo explica el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a leer capítulo 4, versículos 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Gracias. Tampoco queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Otra vez el apóstol Pablo está usando este ejemplo, el ejemplo que usó Jesús. La muerte es como un sueño. No queremos que ignoren acerca de los que duermen, porque hay muchos que no tienen esperanza. ¿Qué esperanza? La de la resurrección, claro. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, lo mismo, dice Pablo, de la misma manera traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y miren qué interesante es esto. Dice el texto que los que quedemos vivos, el apóstol Pablo sueña con esto, no precederemos a los que durmieron. Otra vez aparece esta idea del sueño. Y entonces dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay un día en que el ser humano podrá ser inmortal, y será el día en que Cristo venga a buscarnos y nos llame por nuestro nombre y resucitemos para vivir eternamente. Así que, en verdad, cuando nosotros miramos lo que ocurre con las personas que mueren, no tenemos que tener temor de que vayan a sufrir algún lugar. Tampoco podemos creer en que estén purgando sus pecados en algún momento. Por ejemplo, nos encontramos con la parábola del rico y Lázaro en la Biblia. Hoy no tendremos tiempo de explicarla, pero allí lo que ocurre es que Dios dice que el tiempo para hacer los cambios que necesita nuestra vida, el tiempo para entregarnos a Cristo, es ahora, cuando estamos vivos, porque después de que nos morimos ya no hay nada más que el ser humano pueda hacer. Y entonces, aquellos que aceptamos a Cristo, que vivimos con Él, tenemos la esperanza de que un día vamos a resucitar. Y ese será el momento en el que vamos a ser finalmente inmortales. Ahora bien, cuando morimos entonces no vamos al cielo, será la pregunta de aquellos que creemos en Dios, y la respuesta es no. Cuando nos acercamos a la Biblia encontramos algunos ejemplos muy claros. Por ejemplo, el del ladrón junto a Cristo en la cruz. Y vamos a leer dos versiones del texto. Yo encontré en muchas versiones de la Biblia, muchas traducciones, un sesgo en la traducción, una interpretación del texto,
que no es correcta y vamos a ver por qué. Miren lo que dice la Nueva Biblia de las Américas. Lucas capítulo 23, versículos 42 y 43 dicen: y añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, cuando vamos a la Nueva Reina Valera versión 2000, por ejemplo, el mismo pasaje, Lucas 23, el ladrón dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le contestó: te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Noten ustedes que una simple coma cambia completamente el sentido del texto bíblico. Una versión dice: te aseguro que hoy estarás conmigo, y en realidad son muchas las versiones de la Biblia que traducen así. Pero hay otra versión que dice: te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Si Jesús dijera eso, estaríamos teniendo un problema aquí, porque cuando nosotros leemos Juan capítulo 20, versículos 11 al 17, Jesús le dice a María, después de haber resucitado el tercer día, que todavía no había ido a encontrarse con su Padre. Noten lo que dice el texto bíblico. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué interesante el texto. Allí en ese encuentro, el domingo tempranito, dice Lucas capítulo 24, que el primer día de la semana, el domingo temprano, Jesús resucitó. Y cuando se encuentra con María, dice: no me toques, todavía no he subido. Así que Cristo, el viernes, el día de la crucifixión, cuando Él muere, no asciende a los cielos. Por tanto, no pudo haberle dicho al ladrón: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Porque Jesús, de hecho, explica Juan capítulo 20, lo que vamos a leer, que Él no ascendió a los cielos, sino hasta después de su resurrección. Claro, esto ya tenía un sentido muy claro, porque en el santuario, cuando Dios les dio todo un sistema de fiestas solemnes, después de la Pascua comenzaba la fiesta de los panes sin levaduras, y luego al siguiente día comenzaba la fiesta, se celebraba la fiesta de las primicias. Y las primicias eran lo primero de la cosecha que se entregaba para Dios. Y el apóstol Pablo diría más tarde que Cristo es nuestra primicia. Y ahora, después de haber hecho el sacrificio, después de morir por nuestros pecados, Cristo se presenta al Padre como la primicia de los que durmieron, la primicia de los que murieron. Es el primer resucitado después de haber concluido con el pacto de morir por nosotros. Así que Cristo se presenta ante el Padre no el día de su muerte, sino después de su resurrección. Así que creo que el texto lo dejamos claro, y entonces hay armonía en todo lo que nos dice la Biblia, porque cuando morimos, mis queridos amigos, no nos vamos al cielo. Cuando morimos, descansamos, entramos en un sueño profundo, esperando el día de la resurrección. Ahora bien, tengo una pregunta. ¿Qué sentido tendría la resurrección si en verdad cuando yo me muero voy inmediatamente al cielo? Supongamos que esto fuera cierto, yo muero y voy al cielo, y cuando Cristo venga a buscarnos, la Biblia deja muy en claro que Jesús viene por segunda vez a buscar a sus hijos. ¿Tendría que volver a la tierra, volver a ser sepultado para que Cristo me resucite? No tendría mucho sentido, ¿verdad? La idea de que las personas cuando mueren van al cielo no solamente no es bíblica, tampoco es lógica. No armoniza con el resto de las enseñanzas de la Biblia. Y ahora alguien podría pensar, bueno, ¿qué de esas historias que se escuchan que tienen que ver con apariciones o con seres queridos y escuchamos sus voces? ¿Qué de eso? ¿Por qué eso existe?
Noten ustedes lo que dice Efesios capítulo 6, vamos a leer versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de los siglos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Gracias, muchas gracias. Dice el apóstol Pablo, cuidado porque la lucha, fortalezcanse en Dios, porque la lucha que tenemos no es contra personas, sino contra Satanás y contra sus huestes espirituales de maldad. Encontramos a Satanás tratando de engañar de todas maneras posibles a los hijos de Dios. Allí en el huerto del Edén engañó a Eva utilizando como medium espiritista a una serpiente y hablando a través de ella. Y encontramos también en muchos momentos de la historia la intervención satánica haciendo cosas extrañas. Pienso en distintas señales incluso, que sí serían de alguna manera milagrosas, sobrenaturales, pero que no provienen de Dios. Así cuando Dios llamó a Moisés y él convirtió su vara en una serpiente, los paganos hicieron lo mismo. Sin embargo, Dios triunfó sobre ellos, por supuesto. La vara de Moisés se comió a las otras. La serpiente en realidad se comió a las demás. Y Jesús diría en Mateo capítulo 7 que en algún momento incluso debiéramos desconfiar aún de lo que vemos. Porque en aquel día, Mateo 7, 21 al 23, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, pero yo les diré, nunca os conocí. Los apóstoles se encontraron también con personas que hacían cosas sobrenaturales. Y ahora los espíritus del enemigo de Dios, los ángeles caídos, también engañan a las personas. Y por eso encontramos también situaciones en este momento que podrían hacerle creer a las personas de que las almas de sus seres queridos están escuchándonos, viéndonos y participan de nuestra vida. Pero tenemos que creer en la palabra de Dios. Así como un día Satanás dijo no moriréis, y hoy nos hace creer de que en verdad no morimos, sino que cambiamos de estado nada más y seguimos viviendo de otra manera. Hoy nosotros debemos aceptar la palabra de Dios y entender que Dios dijo sí, en realidad el día que pecaren morirán, no hay almas inmortales, los muertos nada saben, nada sienten, no participan de lo que ocurre debajo del sol. Jesús diría, la muerte es como un sueño, el apóstol Pablo diría, un día vamos a resucitar y allí seremos inmortales. Y hoy tenemos que ser fuertes en contra de estas falsas doctrinas que nos hacen daño a la fe, El espiritismo moderno, aún el religioso, no solamente obra en contra de lo que sabemos y nos afecta cognitivamente, sino que a través de estas ideas las personas reemplazan la voz de aquellos que sienten que son sus seres queridos, que creen que son personas con cierta autoridad, que muchas veces nos enseñan cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y por esta razón, Dios en algún tiempo a su pueblo le prohibió prácticas espiritistas. Y dice Deuteronomio capítulo 18, vamos a leer versículos 9 al 12, lo siguiente. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Y noten ustedes lo que dice el pasaje, que no se encuentre en medio tuyo nadie que haga estas cosas, y entonces habla de hechiceros de distintas partes, ni quien consulte a los muertos. Claro, Dios sabe que quien consulta a los muertos no está hablando con sus seres queridos o con personas que vienen de parte de Dios para hablarnos. No, el espiritismo en realidad es satánico, y quien consulta a los muertos en realidad no está hablando con sus seres amados, sino con ángeles caídos que en verdad quieren engañarnos.
La única manera que Satanás tiene para engañarnos en relación a esto y la única manera que tiene de hacernos creer que existen almas inmortales es manteniendo a través de pequeños milagros o cuestiones sobrenaturales el engaño. Y hoy Dios quiere que nosotros estemos aferrados a su palabra. La verdad es que es maravilloso conocer lo que Dios nos enseña. Yo tengo paz porque sé que mis seres queridos no están sufriendo en ningún lugar. Aquellas personas que amamos están descansando. Y es la mejor noticia que podemos recibir. Que nuestros seres queridos que creyeron en Dios descansan esperando el día de la resurrección. Y que no están contemplando nuestro sufrimiento, nuestro dolor aquí, no están sufriendo en ninguna otra parte tampoco, sino que descansan, simplemente descansan. Y un día cuando Cristo venga, vamos a tener el gozo de ver a aquellos seres amados que creyeron en Él y que le entregaron la vida a Dios. Porque en aquel día, cuando suene la trompeta, Jesús va a llamar a sus hijos y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos queda solo una cosa a nosotros. Yo quiero ver a mis seres queridos que ya no están. Y sé que en cualquier momento también puedo partir, también puedo ir al descanso. Decimos ser llamado al descanso. También sé que esto puede ocurrir. Y tengo seguridad de que si algún día esto ocurre, por caminar con Cristo todos los días y por haberle entregado mi vida diariamente, sé que el día en el que ya no esté, el día que me muera, va a ser el día que entraré en el reposo y esperaré hasta que llegue el momento de la resurrección. Y tengo la plena convicción de que estaré en aquellos que Cristo va a salvar, porque le he entregado mi vida a Dios. Y dijo Jesús, allí en ocasión de la muerte de su amigo Lázaro, algo preciosísimo, y me gustaría que podamos terminar nuestro estudio con este pasaje. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora yo quiero animarte a que creas en el Señor, a que creas en su palabra y a que camines con Cristo toda la vida, porque el tiempo para entregarte a Jesús es el tiempo en el que vivimos, ahora en este tiempo en el que conscientemente estamos recibiendo su palabra. Dios quiere que nosotros lo aceptemos y le entreguemos el corazón. Un día vamos a tener el gozo de vivir el plan original, el sueño de Dios para nosotros, que es la inmortalidad. Y llegará ese momento en el que todo esto va a terminar y estaremos para siempre con nuestro Señor, disfrutando de la vida que Él ha soñado y ha preparado para nosotros. Espero que Dios te bendiga mucho. Ojalá este estudio haya sido de bendición. Y bueno, vamos a encontrarnos la próxima vez para continuar profundizando en aquellas verdades de la palabra de Dios. Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu palabra. Tu verdad nos da esperanza, nos ayuda a prepararnos para el momento de tu venida de una manera mucho mejor. Y nos trae alivio y consuelo, Señor, porque hoy entendemos cómo son las cosas y tenemos, Padre, la tranquilidad de saber que nuestros seres amados no están sufriendo ni contemplando el sufrimiento en alguna parte. Sí sabemos, Padre, que este es el tiempo de aceptar tu mensaje, de prepararnos, Señor, de entregarte la vida entera y de caminar seguros, sabiendo que un día tú vendrás a buscarnos. Y qué lindo, Señor, será en aquel momento encontrarnos con todos los seres que te amaron, que te entregaron el corazón, con todos tus hijos. Porque pronto, Padre, cuando vengas a buscarnos, finalmente este mundo se va a acabar. La muerte no va a existir más y viviremos por siempre contigo. Padre, gracias por estar con nosotros, por llenar nuestro corazón de esperanza. Nos entregamos en tus manos una vez más y te agradecemos en el nombre de Jesús.